Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué Bueno, tal? recién son Buenas 6 de la tardes. tarde ¿Cómo estás? y la música que recién escuchaban, alguien pregunta si era el himno húngaro. No, no era el himno húngaro, era la Internacional cantada en húngaro. Esto es música comunista de la época del estalinismo en Hungría. Así que Exactamente. los estoy poniendo en época, digamos. Está bien. Sí, Vamos a empezar. Susana, ¿qué te parece a las 6:03? 6:03 me parece perfecto. Ah, Sí, Faltan y yo, 4 minutos. Voy a ver si, ahora no sé, voy a ver si encuentro la música esta. bueno, Que había música también de los Uttorok, como se llamaban, que eran como especie de Boy Scouts, que eran con los pañuelos rojos, ¿cómo se llaman? Los pioneros. ¿Se escucha? sí, perfectamente, profesor. Se escucha y se ve bien, las dos cosas. Bueno, esta es la Internacional cantada en húngaro. Y ahora, después de esto, van a venir canciones comunistas de la época. Gabriela, ¿recuerdas esas canciones? bueno. Tomás, si estás de acuerdo, Perfecto, sí. voy a comenzar a hacer la apertura de la reunión y una pequeña presentación. Voy a poner en la camarita mía, en vez de yo hablando, voy a dejar el logo de la asociación. Nuestra asociación es la Asociación de Húngaros Católicos en la Argentina, llamada Mincentinum, en honor al cardenal Mindszenty. Y bueno, tenemos el honor de que el doctor Tomás Barnold nos ofreció gentilmente hacer esta locución del día de hoy en el marco de nuestro calendario de eventos culturales. Me presento, yo soy Susana Fotti, soy la encargada de la coordinación de los eventos de la asociación y bueno, este año, ya el año pasado, debido a la pandemia, no estamos haciendo eventos presenciales, sino solamente por Zoom. Y la asociación también la pueden encontrar tanto en Facebook, buscando siempre Mincentinum, en Instagram y también en YouTube tenemos un canal que si buscan Mincentinum ahí les aparece, les pido que se suscriban, así el canal queda después mejor posicionado. Y esta charla de hoy, al igual que todas las otras actividades que hemos realizado, las encuentran después las grabaciones de las mismas ahí en el canal de YouTube. Así que bueno, en nombre de la asociación les doy la bienvenida a todos y muy especialmente a Tomás Barnold, que bueno, estamos muy, muy agradecidos de este ofrecimiento. Para los que no lo conocen, voy a hacer una muy, muy breve introducción sobre su persona. Tomás Barnold es un cientista social y filósofo nacido en Buenos Aires, tiene nacionalidad argentina y húngara también. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, conocido por sus estudios de filosofía política clásica y moderna, el humor político, el moderno soviético y el bloque del Este y las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Cursó sus estudios secundarios en Estados Unidos y luego aquí en Buenos Aires el profesorado universitario de filosofía en la UBA, magíster en sociología del Este de Europa en la Academia de Ciencias de la República Checa y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es doctor de Ciencias Sociales de la UBA. Obtuvo diploma superior de Ciencias Sociales Convención en Ciencia Política
de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue director electo de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde es profesor titular de la asignatura Teoría Política y Social 2 y adjunto en la misma materia en el nivel 1. Barnard es además, desde 2007, miembro académico de la Academia de Defensa de Canadá para el dictado de seminarios sobre operaciones de paz de las Naciones Unidas y cursos que también dictó en Pearson Peacekeeping, en el centro de Canadá, entre el 2006 y el 2012, donde cerró. Ha sido docente de maestrías y doctorados en distintas universidades nacionales, y fuera de la Argentina también dictó cursos y conferencias en una gran cantidad de países. Bueno, tiene numerosas publicaciones y libros, ¿no? En algunos es compilador y en otros es el autor. Les enumero algunos: Fortuna y Virtud de la República Democrática, Ensayo sobre Maquiavelo, Operaciones de Paz en Naciones Unidas, Pensar la política desde los clásicos, Nostalgias del Este, Ensayos centroeuropeos, Pensar la Muchas política gracias, desde los clásicos. Susana. Sí. Se van a dormir, te agradezco mucho, ya es suficiente. Vamos directo al grano, ¿puede ser, Susana? Vamos. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes, muchas gracias Susana y a Mincentinum por esta posibilidad de dar esta charla, que espero que sea divertida. Vamos a ver pedacitos de películas, y esta charla, si ponemos por favor la primera diapositiva, como estaba anunciado en el cartel, vamos a ver los temas estos que se ven en la diapositiva, ¿verdad? Primero, chistes políticos. Yo lo que digo es que ¿por qué cayó el muro de Berlín? Acá, a ver, ahí está. Sí, ¿por qué cayó el muro de Berlín? El muro de Berlín cayó porque, no cayó porque, o la implosión, ¿por qué implosionó la Unión Soviética? Fue por la política de Ronald Reagan de las guerras de las galaxias, que los soviéticos no pudieron seguirla. Fue la política del Papa Wojtyła, del Papa polaco Wojtyła. Fue la culpa de que los soviéticos perdiesen la guerra con los mujahidines de Afganistán. Fue Gorbachev, fue la ineficiencia del sistema soviético. No, fue porque la gente contaba chistes prohibidos. Eso es lo que yo digo, un poco en broma, un poco en serio. La siguiente, por favor. Cayó la Unión Soviética y ustedes saben que en la década del 60 existía en los países occidentales, en Estados Unidos principalmente, la famosa teoría del dominó. Estados Unidos fue a Vietnam porque decía, si no vamos a Vietnam, esto va a ser un dominó en donde va a caer primero Vietnam, después Camboya, después Laos y así sucesivamente. Y fue al revés. Los que cayeron fueron primero los países del bloque soviético y después la Unión Soviética. ¿Por qué? Bueno, yo empecé a coleccionar chistes sistemáticamente después de leer un libro de una discípula del marxista Lukács, György. Bueno, para los que no son húngaros, sepan que los húngaros primero decimos el apellido y después decimos el nombre, igual que los chinos. Mao Zedong, Mao no es el nombre, Mao es el apellido. Y en húngaro también decimos primero Heller Ágnes, Fehér Ferenc, Markus György, que fueron todos discípulos de Lukács György de la Escuela de Budapest, todos marxistas originariamente, y ellos tienen un libro que se tradujo al español, que se llama Dictadura y Cuestiones Sociales. Yo empecé a coleccionar chistes gracias a este primer chiste que leí en este libro sociológico de 4 marxistas, un libro serio, aburrido, pero estaba este chiste y esto me llevó a empezar a coleccionar chistes. Afortunadamente pude viajar prácticamente por todos los países de Europa Central y Oriental, porque bueno, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, o lo que era Checoslovaquia, no están en Europa del Este, sino que están en Europa Central. Y el chiste que yo vi, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Fíjense, esto es de un libro, que yo lo tengo por aquí, ya que vamos a hablar de Stalin. El primer chiste va a ser sobre Stalin. Esta es la tapa del libro, no sé si se ve bien. El comisario desaparece. La siguiente, por favor. Fíjense, ahí está Stalin con otras 3 personas.
La siguiente está con dos, es la misma foto, retocada en su momento. La siguiente, por favor. Es la misma foto con una sola persona. La siguiente, por favor. Y ahí está la misma foto, retocada, con lo que era en esa época los retoques, quedó Stalin solo. Y esto no es un chiste, esto fue verdad. La siguiente, por favor. Y ahí lo vemos a Stalin burlándose de todos nosotros, ¿no? Hay una foto famosa de Lenin hablando en el 17, en Moscú, está en una tarima y al lado está Trotsky. Bueno, Trotsky, por supuesto, lo borraron de todas las fotos, lo borraron de la enciclopedia de la Unión Soviética, y gente que no estaban con el partido, habían sido borrados, directamente los borraban, como pueden ustedes ver, los hacían desaparecer directamente de esta manera. Entonces el chiste por el cual yo empecé a coleccionar chistes y a estudiar la capacidad del humor para desestabilizar regímenes es el siguiente. Un día Stalin lo llama a comparecer a Karl Radek. Karl Radek fue director de Pravda, fue un importante compañero de Lenin en la lucha revolucionaria, y finalmente en la década del 30, en los juicios de Moscú, Radek fue ajusticiado por Stalin. Bueno, antes de esto, Stalin lo llama a Radek, que era bien conocido porque se burlaba y se reía de todo, y decía cosas, Radek decía cosas que otros ni siquiera se atrevían a pensar. Esto es verdad. Entonces Stalin le dice al camarada Radek: me han informado, camarada Radek, que te expresas de mí de un modo irónico y haces chistes sobre mi persona. ¿Acaso no sabes que yo soy el líder del proletariado mundial? Y Radek, asustado, le dice: disculpe, camarada Stalin, ese chiste yo no lo conté. O sea, se está burlando, este chiste se está burlando de la legitimidad que debería tener Stalin en donde Stalin está en este momento. Y los chistes que se contaban en la Unión Soviética reflejaban chistes prohibidos, obviamente, reflejaban las crisis de los valores socialistas y el quebranto de su legitimidad, porque atacaban las bases y fundamentos mismos de la ideología presuntamente comunista, subvirtiendo todo el sistema y produciendo una inversión del mundo, como vamos a ver. Y existe todo un debate acerca de la naturaleza paradojal del humor, y la pregunta que uno trata de responder es si los chistes políticos prohibidos en los regímenes de tipo soviético fueron efectivamente, y esto sí yo lo afirmo, fueron efectivamente un factor de deslegitimación. Otros dicen que no, los chistes tuvieron un papel inoperante, un papel nulo. La hipótesis es que los chistes efectivamente pesaron en el proceso de deslegitimación política de estos regímenes, desestructurando y poniendo patas arriba el orden establecido. La siguiente, por favor. Acá vemos el tema de la doble vida. Vemos a los líderes desfilando y vemos a la gente, en su mayoría pobres, mirando el desfile. Estamos viendo una doble vida. Los chistes hacían constante referencia a la brecha que había entre la propaganda y la realidad concreta, reflejando una doble vida que diferenciaba claramente lo público de lo doméstico, mostrando las incongruencias y distorsiones en un mundo dicotómico entre la ideología oficial dominante y las circunstancias materiales reales, produciendo una risa liberadora de las constricciones, pues se revelaban las contradicciones entre ambas esferas. La siguiente, por favor. Y este es un chiste que tiene que ver con Brezhnev. Ustedes saben, Brezhnev, antes de Gorbachev, bueno, desde la caída de Nikita Khrushchev, desde el 64 en adelante, el que llevó adelante las políticas neo-stalinistas fue Brezhnev, que lo vemos aquí junto con su madre. Brezhnev la invita a la madre, que era una campesina, la invita a su dacha a las afueras de Moscú, su casa de fin de semana, la lleva a su oficina en su lujoso auto oficial, le muestra todas las maravillas donde él está viviendo, y la mamá se pone a llorar. Y Brezhnev le dice: ¿pero por qué lloras, madre? Y la madre dice: y lloro porque mira si los comunistas toman el poder, ¿qué vas a hacer? Entonces, estos chistes políticos clandestinos eran vitales en los países comunistas porque era un medio de expresar quejas y medios de expresar crítica. Y hay una persecución por contar chistes, y esta persecución se remonta ya
de contar chistes desde la antigüedad, desde los griegos, ya está registrado en la Grecia clásica. Y en la Unión Soviética, contar chistes era considerado como una, cito textual, está en el artículo 54 del Código Penal de la Unión Soviética, una actividad contrarrevolucionaria, contar chistes. Ahora bien, los chistes en Europa Central y Oriental tuvieron una gran característica. Cuando hablo de Europa Central y Oriental, estoy hablando de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, la ex Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, etcétera, que emigraron. Entonces, el mismo chiste yo lo podía contar sobre Ulbricht, sobre Ceausescu o sobre Rákosi, el líder comunista alemán, el húngaro o rumano. La siguiente, por favor. Miremos esta. Yo no escuché nada. ¿Se escucha en el video? Ah, no se escuchó nada. No Bueno. se escucha. Bueno, ahí en el video, esto es de una película es una película de culto ya en Hungría que se llama Otonu, de la cual el testigo, de la cual vamos a hablar al final de la charla, en donde, bueno, lo llaman, ese es el protagonista de la película, y alguien grita, llegó la carne, llegó la carne. Entonces, toda la gente va corriendo a hacer cola para comprar carne. ¿Podemos pasarlo de nuevo a ver si hay sonido? Ahí va toda la gente porque llegó la carne. Se formó la cola. El que sale con un paquetito había sido miembro del partido nazi y ahora era miembro del Partido Comunista, algo bastante común también en estas. Bueno, y el chiste que se contaba sobre las colas, hay una larga fila de más de 1 kilómetro para comprar carne y en algunos casos para comprar pan. Y uno de los posibles clientes llega al final de la cola y le dice al amigo, no aguanto más esto, hacer cola para comprar pan, lo voy a matar a Ceausescu, Ulbricht, Rákosi, al que a ustedes les guste más. Y se va corriendo. Al ratito regresa, 1 hora después, y el amigo le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Lo mataste? No, la cola para matarlo era más larga que esta. Hay otro chiste, más específicamente nacional, que está referido a la fuerte religión. Ustedes saben que los polacos son muy religiosos, muy religiosos. Bueno, sabían, esto no es un chiste, esto es de verdad, los polacos nombraron rey en Polonia hace muy poco tiempo a Jesucristo. Esto muestra la religiosidad de los polacos. Y acá hay un chiste que también es claramente subversivo de la época comunista y claramente deslegitimante. Como escribió alguna vez George Orwell, el autor de 1984, el autor de Rebelión en la Granja, que es una crítica al estalinismo. George Orwell escribió que los chistes son diminutas revoluciones. No puedo. Bueno, perdón. Tenía el celular para escuchar la música comunista y alguien llama, pero no lo voy a atender. Bueno, hay un político francés que visita Polonia. Y el domingo este francés le dice a... Tomás, apagame por favor el celular. No sé cómo se paga.
Bueno, este funcionario francés es recibido por un funcionario polaco y el domingo le pide que quiere ir a misa. Y entonces, y le dice al funcionario polaco que lo acompañe. Y le pregunta el francés al polaco, ¿es usted católico? Y el polaco responde, sí, soy creyente, pero no practicante. Por supuesto, porque usted es comunista, le dice el francés. Y el polaco le responde, sí, soy practicante, pero no creyente. Entonces, como podemos ver, este tipo de chistes apuntan a las tendencias centrales que son a los fundamentos del sistema. Entonces, estos chistes atacan todo el sistema, desde la vida cotidiana hasta los eventos políticos más importantes. Y estos chistes que se contaban en el bloque soviético fueron una respuesta integral a todo el cuerpo doctrinario, desacreditando el carácter científico de la teoría y la práctica y revelando la traición al pensamiento de los fundadores, produciendo una pérdida de legitimidad que subvirtió todo el esquema del bloque soviético. Ahí, bueno, comenté ahí que iba a contar unos chistes sobre la monarquía dual austrohúngara. Ustedes saben que los humoristas de habla alemana inventaron un personaje llamado Serenísimos, que era el arquetipo del monarca tonto, y hacía referencia no solamente a los príncipes alemanes, sino también al emperador de la monarquía dual de Austria-Hungría, Francisco José. Y las historias de Serenísimo se contaban en toda Europa Central, y el mismo Freud lo hace en su obra sobre los chistes. Y es el siguiente chiste. Les cuento esto porque es un poco un antecedente de un chiste que se contaba en todas las regiones de habla alemana. El príncipe realiza una visita a diferentes lugares del imperio y se encuentra con una persona muy parecida a él. Y le pregunta, ¿estuvo tu madre al servicio del palacio en algún momento? No, Su Alteza, le responde el hombre, pero sí lo estuvo mi padre. Fíjense que este chiste, que es muy antiguo, ya está contado en una versión romana del siglo IV, V después de Cristo, ¿no? Hay un humor comunista también que podremos llamar un humor comunista oficial, porque tenemos el chiste político clandestino, que, como les decía, subvierte de alguna manera al régimen, que invierte el orden establecido de la ideología dominante, pero por otro lado tenemos el humor oficial también. Fíjense, yo acá tengo algunos ejemplares de esta revista, por ejemplo, estuve buscando hoy porque yo tengo unos Crocodile, que es una revista humorística de la Unión Soviética. En la Unión Soviética era Crocodile, Duda Schmolky en Hungría, Spilky en Polonia, Eulenspiegel en Alemania, acá hay otra. Pero fíjense, hace este humor, como pueden ver por las figuritas. Acá no hay humor político, ni siquiera en favor. Acá es humor bastante sexual, diría uno. O sea, es el humor oficial, es la ideología dominante, donde había algunos chistes sobre el capitalismo, sobre las cuestiones, las potencias occidentales, y con críticas muy, muy tibias a la burocracia, que obviamente los chistes oficiales de ninguna manera cuestionaban al sistema. Y hay también chistes sobre la estupidez. Yo les comentaba que iba a hablar sobre los chistes de gallegos en Hungría. Sí, hay chistes de gallegos en Hungría. Bueno, ustedes saben que los chistes de gallegos en Argentina son sobre los portugueses en Brasil, sobre los polacos en Canadá, sobre los ucranianos en Estados Unidos, sobre los belgas en Francia, y en todos los lugares siempre hay un lugar donde hacemos chistes de los otros, ¿no? Que tienen que ver con chistes acerca de la estupidez. Y en Hungría a mí me llamó mucho la atención porque yo escuché el mismo chiste de gallegos en la Argentina, en Hungría, que era sobre los policías. Entonces, en Hungría o en cualquier país comunista, los chistes de gallegos eran sobre los policías, que eran ridiculizados no solamente como una especie de resentimiento en contra de los que tienen que hacer cumplir el poder del Estado, sino también por la manera en que eran reclutados. Por lo general, los policías en Hungría y en los países comunistas era gente no calificada, con un nivel de educación muy bajo, con lo cual eran doblemente ilegítimos por las leyes que tenían que hacer cumplir y por su modo de reclutamiento. Y hay un chiste famoso también sobre los policías, que hay dos policías en una plaza,
en cualquier país, en Hungría, Polonia, en Moscú, si ustedes quieren, se acerca un turista y les pregunta en alemán, ¿cómo llego a la estación de trenes? Los policías se encogen de hombros, no entienden nada. El turista entonces pregunta en inglés. La misma respuesta, nada. En francés, nada. Finalmente les pregunta en ruso, lo mismo. Y no entienden nada, estos policías húngaros, digamos. Y ahora es el turista el que se encoge de hombros y se va. Y uno de los policías le dice al otro, me parece que no estaría mal aprender alguna lengua extranjera. Y el otro policía le responde, ¿para qué? Fíjate cuántos idiomas hablaba este tipo y no le sirvieron para nada. Bueno, había otro tema con los países satélites. Ustedes saben que esto de países satélites de la Unión Soviética, que era todo el bloque soviético en Europa Central y Europa del Este, el término países satélites lo utilizó Eric Hobsbawm, que es un historiador marxista británico. O sea, no lo inventaron los imperialistas el término de país satélite, sino que si ustedes leen la historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, historiador marxista, habla de países satélites. Y saben ustedes que hubo un tratado húngaro-soviético de navegación en el Danubio. Y bueno, la Unión Soviética podía navegar libremente a lo largo de todo el Danubio y Hungría podía hacerlo todo lo que quería, pero siempre a lo ancho, nada más. Bueno. Humor de posguerra en la Hungría después de 1945, ¿no? En la década del 50, perdón, ya cuando se instaló el régimen estalinista en el 48 de Rákosi en Hungría, los chistes políticos eran titulados 2-3 tercios. Significaba 3 años de prisión para el que lo contaba el chiste y 2 años de prisión para el que no denunciaba que alguien había contado en un chiste. Y en la siguiente década los chistosos se arriesgaban menos ya que seguían siendo peligrosos y pesaba mucho, digamos, la sombra de la revolución de 1956. En la década de los 70 se convirtió en una especie de pasatiempo tolerado por las autoridades, justamente porque servían los chistes en ese momento como válvula de escape de los excesos del sistema. Y ya en la década de 1980, en Hungría por lo menos, los chistes estaban casi legalizados, siempre y cuando no se contara fuera del círculo de los amigos o del círculo familiar. La siguiente, por favor. Acá vemos es parte de una documental donde nos cuentan sobre los arrestados en Hungría por contar chistes. Bueno, ahí aparece, no sé por qué, Stalin, pero ahí en la de Stalin, perdón, donde está el cadáver de Stalin, ahí habría que poner en marcha, porque es una filmación. Y hay una señora, va a contar... Bueno, ella está revisando archivos y documentos y muestra la cantidad de gente que fue arrestada en Hungría por contar chistes. Ahí están los nombres, apellidos, etc. Eso es solamente lo que quería mostrarles, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Hungría, que fue aliada de los alemanes, perdió el 40% de su riqueza nacional. Un tercio de Budapest, bueno, eso vemos después esa foto, había sido totalmente destruido, incluso los 5 puentes que había sobre el Danubio destruidos, y más de 500.000 de ciudadanos húngaros fueron detenidos y enviados a campos de trabajo soviéticos. Hay un chiste que es de 1945, el mes que los soviéticos entran a Hungría, en abril del 45, y se llama Sueño Maravilloso. Las bombas caen sobre Budapest, son los últimos días de la guerra, y un húngaro le dice a otro, tuve un sueño maravilloso. ¿Cuál?, pregunta el otro. Que los alemanes se iban y que nadie venía. Nadie venía, no, vinieron los soviéticos. Y el miedo a los soviéticos era no atreverse a acusarlos en público, ¿no? Entonces, y es sabido, fíjense, esa es una foto famosa de la liberación de Berlín. Y fíjense, hay un soldado abajo, el que sostiene la bandera, que tiene la mano izquierda con 2 relojes.
y la mano derecha con otro reloj. Por lo que se hicieron muy famosos los soviéticos en su entrada a todo lo que es Europa del Este y Europa Central, Alemania, Hungría, todos estos países, era por el robo de relojes, pulsera y las violaciones, ¿no? Después de la liberación por parte del Ejército Rojo, un húngaro va a una comisaría a hacer una denuncia. Y dice, en la denuncia dice, mire, 2 soldados suizos saquearon mi casa, me robaron el reloj y violaron a mi mujer. ¿Qué quiere decir usted?, le dice el policía. ¿Soldados suizos? No hay un solo soldado suizo en Hungría. Le digo que eran soldados suizos. Recuérdelo bien, ¿no serían soldados soviéticos? Ah, lo dijo usted, yo no fui. Bueno, el patrón de la ocupación de Hungría fue muy similar a la ocupación de otros países de Europa Central y Oriental. Imagínense, todos estos países estaban ocupados por tropas del Ejército Rojo, y hubo elecciones en 1947 que no le dieron el triunfo definitivo a los comunistas, y ahí la policía política, que estaba en manos, sí, de los comunistas, empezó a anunciar que habían descubierto un complot en contra de la República. Hubo arrestos, exilios, deportaciones. ¿Cuáles fueron? Hay un hombre que se suicidó, no recuerdo ahora el nombre de este hombre que se suicidó, y sus últimas palabras fueron: no disparen, camaradas, no disparen. Entonces, también el partido, como sabemos, el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata, la parte izquierda del Partido Socialdemócrata, se fusionaron en junio del 48 y se convirtieron en el Partido de los Trabajadores Húngaros, Magyar Dolgozók Pártja, MDP, que ya no había, en el 49 ya no había oposición para los comunistas, y ahí el que llegó al poder era Rákosi, Mátyás Rákosi. Fíjense, acá tengo, no sé si se ve bien, tengo una simpática postal de la época. Ahí está, este es Mátyás Rákosi, calvo, con las banderas del comunismo, etc. Era muy odiado Mátyás Rákosi, y ahora, después de la caída del comunismo, ustedes, este es Mátyás Rákosi, podían comprar esta vela. A mí me dio pena aprenderla, bueno, prefiero tenerlo a Rákosi, así como está. Y bueno, había muchos chistes sobre Rákosi, que era el mejor discípulo de Stalin, decían, que era justamente Mátyás Rákosi, ¿no? Ahí tenemos a los dos. Y Mátyás Rákosi lo que hizo es aplicó la táctica del salame. Este es un término, salami tactics, es un término internacional ya utilizado por la ciencia política, y es uno de los pocos términos de la ciencia política húngaro, de origen húngaro, que fue acuñado por Rákosi, quien afirmó que la oposición, ¿cómo eliminamos a la oposición? Hay que eliminarla como un salame. El salame no lo comemos de una sola vez. Esto no es un chiste, esto es verdad. Al salame no lo comemos de una sola vez, sino que lo vamos cortando en rebanadas. Entonces, a los oponentes hay que eliminarlos cortándolos de a poquito como si fueran salame. A unos los acusamos de imperialistas, a otros los encerramos, a otros los deportamos, a otros los suicidamos, etc. Esta es la táctica del salame. Acá viene un chiste. Rákosi se enoja, obviamente, por la cantidad de chistes que se cuentan acerca de él, y le pide a la AVO, serían los servicios del Estado, los servicios, como conocemos acá en Argentina, que averigüe quién está difundiendo esos chistes sobre su persona. Y le dicen que es un viejo que paga 5 forints por un chiste malo, 10 por uno bueno y 20 por un chiste excepcionalmente bueno. Rákosi, muy enojado, va a visitar al viejo y le grita: ¿no le da vergüenza contar esos chistes sobre mi persona? A mí, que tengo el apoyo de 9 millones de húngaros. A lo cual el viejo le dice a la esposa: Sara, dale 20 forints a este señor. Este es un chiste muy parecido al de Stalin, en el sentido de que rompe con la legitimidad del sistema, ¿no? Entonces, también hay un tema, si ustedes vieron la película, una excelente película alemana, Das Leben des anderen, la vida de los otros, que habla sobre un intelectual que es perseguido, escuchado, etc. Es excelente la película, se las recomiendo, La vida de los otros.
Y hay una variante húngaro del tema, porque bueno, los que antes habían sido nazis se convirtieron en comunistas de un día para el otro. Es más, en Hungría está lo que se llama, supongo que todavía sigue estando, en András Jutza, el Museo del Terror, que era el lugar donde los nazis torturaban y luego se convirtió en el lugar donde los mismos comunistas torturaban, ¿no? Y los que habían sido nazis o cruzflechados, ex cruzflechados Nyilasok en húngaro, se convirtieron después en celosos comunistas. Es un tema también que se ve en esta película que les mostré hace un ratito, el pedacito Atonu, donde sale el ex nazi, ahora comunista, con el único que pudo llevar carne, ¿no? Y además hay otro personaje en esa película en donde un torturador nazi se había convertido en un empleado útil para los comunistas. Entonces, los ex nazis se convirtieron en comunistas. Bueno, la AVO, o sea, los servicios secretos, la policía secreta húngara, arresta a 2 gitanos. Uno es interrogado y el otro tiene que esperar afuera. Pasan varias horas. De repente se abre la puerta y el primer gitano aterriza a los pies de su amigo, que le pregunta: ¿le dijiste a la AVO que tocabas música para los cruzflechados, para los nazis? ¿Por eso es que te golpearon? Y el gitano golpeado dice: no tuve opción. Me interrogó el mismo cruzflechado para el que le tocaba en las fiestas. Es un chiste que muestra también entonces cómo los ex nazis se convirtieron en comunistas. Entre el 48 y el 53, el 10% de la población húngara fue arrestada, encarcelada o deportada. Y también se persiguieron los contadores de chistes, acusados de propagar propaganda anticomunista. Entonces, bueno, hay otro chiste, había 3 categorías de personas: las que ya habían estado presas, húngaros, 3 categorías de húngaros: las que ya habían estado presas, las que ahora están presas y las que van a ir a la cárcel. Hay un Aparačík, que es un propagandista que llega a principios de la década del 50, en pleno Rákosi. Rákosi está en el poder absoluto en Hungría del 48 al 53. En el 53 hay una lucha por el poder, hay unos problemas, porque en el 53 es justamente cuando muere Stalin, hasta el 56 que se produce la revolución. Bueno, Rákosi del 48 al 53 es el dueño absoluto de Hungría, ¿no? Entonces, a principios de la década del 50, un Aparačík, un propagandista comunista, reúne a todos los obreros en una fábrica en Chepel y les da una charla de propaganda sobre las bondades del socialismo, ¿no? Cuando termina, le responde preguntas. Bueno, preguntas. Se levanta Kovács y Kovács dice: todo lo que dice usted está muy bien, pero ¿dónde puedo conseguir papas, salchichas, manteca? Bueno, pasa un año, vuelve el mismo Aparačík a la misma fábrica con el mismo discurso. Al final, bueno, preguntas y se levanta Bolog y dice: mire, sobre las papas, las salchichas y la manteca no voy a preguntar nada, pero Kovács, ¿dónde está Kovács? Entonces, además de los dirigentes, entonces se purgó a la masa de militantes comunistas, o sea, a los que se depuraban, a los que se purgaba, de la misma manera que en las purgas de la Unión de Moscú de la década de 1930, todos estos países se imitó exactamente. En Checoslovaquia fue el juicio a Slansky, acá hubo un juicio a Reich. Reich, que fue un comunista desde su adolescencia, estuvo preso, un militante comunista sin lugar a dudas, pero bueno, fue ajusticiado por ser cómplice de los imperialistas y por un montón de acusaciones absolutamente falsas, ¿no? Bueno, más de 700.000 miembros de la clase media urbana fueron exiliados a zonas rurales o a campos de trabajo forzado, ¿no? Y Hungría adoptó el modelo soviético stalinista, o sea, enfatizando la industria pesada y dejando de lado la producción de bienes de consumo. Fue relegada a una parte insignificante de la producción general, no había bienes de consumo, ¿no? Y le preguntan a un rabino sabio en Budapest: ¿cómo podrían liberarse de los soviéticos? Y después de mucho pensar, la respuesta fue: hay 2 maneras de liberarse de los soviéticos, una natural y otra milagrosa. La natural sería si el arcángel Gabriel desciende a la tierra y con su espada flamígera los echara.
Y la manera milagrosa sería si los soviéticos se fuesen por cuenta propia. Stalin, entonces, como dijimos, muere en el 53. Y recuerden ustedes, en el 56 fue el famoso 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en donde Nikita Khrushchev acusa a Stalin de los excesos cometidos por Stalin, del culto a la personalidad. Este fue un congreso secreto en marzo del 56, y este congreso tuvo un importante impacto en todos los países del bloque soviético, contribuyendo en gran parte, esto fue en marzo del 56, al levantamiento húngaro del 56, que fue en octubre, ¿no? Y la subsecuente invasión soviética. Yo juntaba muchos, fíjense este librito, se llama Aaron Kishmochko, 3 gatitos comunistas. Estos son chistes clandestinos. Esto fue editado en Transilvania, o sea, en la actual Rumania. Transilvania durante casi un milenio perteneció a Hungría, ahora es parte de Rumania. Y está el chiste de los 3 gatitos comunistas. Entonces está este niño en el colegio, Moritska, le comenta a la maestra en clase que tengo un gatito, y mi gatita tuvo 3 gatitos, y los 3 gatitos son comunistas. Ah, muy bien, Moritska, le dice la maestra. A los pocos días llega un inspector al colegio, visita el aula, y la maestra le dice, Moritska, contá lo de los gatitos. Sí, tengo una gata que tuvo 3 gatitos, 2 de ellos son comunistas. Pero Moritska, ayer dijiste que los 3 eran comunistas. Ah, sí, responde Moritska, pero uno ya abrió los ojos. Entonces, la represión, por lo general, aumenta no solamente el miedo, sino también el apetito por la sátira y la burla. Había un húngaro, un humorista, se exilió a Inglaterra, es conocido como George Mikes, M-I-K-E-S, Mikes George, que era húngaro, estuvo en Hungría durante el levantamiento, y él comentaba que puedo confirmar que durante los victoriosos días de 1956 los chistes desaparecieron. Pero en cuanto entraron los tanques rusos a Hungría, causando muerte y devastación en todos lados, mientras declaraban venimos como amigos, el ingenio budapestino replicó y se llenó de chistes. Esto es muy bueno, decía Mikes. Imagínate cómo sería si los soviéticos hubiesen venido como enemigos. O sea, mientras mayor es la represión, mientras mayor es el terror, más chistes van a haber sobre el tema. Podemos pasar a la siguiente. Este en realidad es un chiste soviético, pero puede pasarse a cualquier país del bloque soviético. Ahí hay un señor que entra a golpear. Esta también es una película, se puede poner sonido. Вставайте! Слышите? Вставайте, собирайте вещи! Abran, abran. Pero no se preocupen. No es la KGB, porque si te golpeaban a tu puerta a las 3 de la mañana, seguro que era la KGB. Y este era el portero del edificio diciendo, no se asusten, no se asusten, se está incendiando el edificio. Bueno, Reich fue ajusticiado en el 56, perdón, en el 40, fines de la década del 40, Reich era un comunista, estaban los comunistas que se habían quedado en Hungría, y estaban como Reich, estaban los comunistas que se habían ido a Moscú cuando los nazis tomaron el poder en Hungría, entre ellos Rákosi. Entonces estaba esta disputa entre los moscovitas y los nacionales, digamos, para llamarlos de alguna manera. Y cuando se rehabilita a Reich, hubo más de 250.000 personas que acompañaron con su ataúd a esta rehabilitación del comunista Reich. Imagínense una ciudad de menos de 3 millones de habitantes, 250.000 personas acompañaron al ataúd de Reich en la rehabilitación, en una clara demostración política. Y el 23 de octubre del 56 va a estar esta manifestación pacífica de estudiantes universitarios y trabajadores, que fue reprimida por la AVO, por los servicios políticos, y esto es lo que desató un levantamiento popular y la lucha armada. En este momento se retiran las tropas del Ejército Rojo de Hungría, y el 1 de noviembre del 56, Nagy Imre, Imre Nagy, anunció que Hungría abandonaba el Pacto de Varsovia
Y los soviéticos, bueno, decidieron invadir a Hungría para preservar su zona de seguridad. Siguiente, por favor. Estaba esta estatua de Stalin al lado de la Plaza de los Héroes en Budapest, y en la Revolución del 56 la quisieron derribar con sogas. Hay una película, bueno, no pudieron, entonces llamaron a soldadores que cortaron. A la siguiente, por favor. La estatua de Stalin, y lo único que cortaron ahí a esa altura, y así sí pudieron derribar la estatua de Stalin. Y de acá hay un chiste que dice, ¿qué van a poner en lugar de la estatua de Stalin? Y alguien dijo, 5 estatuitas. Una de Rákosi, Padre Nuestro. Otra de Reich, que estás en los cielos. Otra de Mindszenty, que es el cardenal que estuvo preso durante años y refugiado en la embajada. Santificado sea tu nombre. Una de Eisenhower, vénganos a tu reino. Y una de Imre Nagy, hágase tu voluntad. Y si podemos juntarlas, pondremos una fuente con un cartel que diga, quien hasta este momento lamió las botas, ahora puede lavarse las bocas. ¿Por qué vinieron los tanques y el ejército soviético a Hungría después de noviembre del 56? Porque nos atrevimos a involucrarnos en nuestros propios asuntos internos. Y bueno, y todas las calles además cambiaron de nombre. Ustedes saben que después de la caída del muro especialmente, cambiaron de nombre. ¿Sabías que la avenida Ulloy, que era una avenida que estaba en ruinas después de la invasión soviética, le pusieron un nuevo nombre? ¿Cuál? La vía húngara hacia la construcción del socialismo. El tema es que los chistes muchas veces eran contados por gente que estaba de acuerdo con los ideales comunistas. De ahí lo trágico a veces de este tipo de humor. Y detrás de la decepción, la frustración y el miedo, había, pese a todos los males sufridos bajo los regímenes de este tipo, existían metas e ideales que no perdieron su atractivo y su fuerza. O sea, hay grandes ideales del comunismo, hay grandes ideales del socialismo, que obviamente fueron totalmente, uno podría decir, degenerados por los regímenes que tomaron el poder. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí es de una mala fotocopia que yo hice de una revista, ahí dice economía socialista, ¿no? Como pueden ustedes ver, todo entreverado. El que va a tomar el poder, apoyado por los soviéticos, después de la Revolución del 56, va a ser János Kádár. János Kádár fue considerado en su momento el verdugo de Budapest, pero después con los años, bueno, hubo otra visión acerca de él, y en 1968 se va a iniciar lo que se llamó el NEM, son las siglas en inglés de Nuevo Mecanismo Económico, Új Gazdasági Mechanizmus. Este nuevo mecanismo económico era reminiscente de la NEP soviética, que estaba diseñado de alguna manera para recompensar a la productividad, para reducir el planeamiento centralizado y darle un papel importante al mercado. O sea, era un poco entrar en el capitalismo, o sea, se empezó a permitir pequeñas empresas privadas, restaurantes que fuesen atendidos por los familiares, por poca gente, y esto tenía elementos de economía de libre mercado y ciertas mejoras en los derechos humanos de los individuos que se desviaban de alguna manera de los principios estalinistas vigentes en la década pasada, ¿no? En la época de Rákosi. Y los resultados fueron bastante promisorios, porque a fines de la década del 70, en Hungría se triplicaron los salarios reales, se triplicaron los niveles de consumo comparados con el periodo anterior al 56. Y el crecimiento en la producción agrícola duplicaba el promedio mundial. Y el bienestar material que se logró en Hungría hizo que se hablara del comunismo a la Gulyás, el Gulyás comunismus. Es una metáfora humorística. Ustedes saben que el Gulyás es un plato típico de Hungría que consiste en un surtido de ingredientes diferentes y de alguna manera representa cómo el comunismo húngaro llegó a ser, parecía que era una ideología mezclada, ya que no adhería estrictamente a interpretaciones ortodoxas de tipo estalinista. Por estas políticas es que surgió este chiste. Lo increíble de este chiste es que yo escuché este chiste en Hungría y exactamente el mismo chiste lo escuché en la Argentina, sobre Perón. O sea, podemos cambiar el nombre, Kádár o Perón,
Perón en la década del 70, Kadar, claro, en la década del 70, bueno, en la misma época más o menos, ¿no? El chiste es el siguiente. Brezhnev, Nixon y Kadar viajan juntos en un auto y el chofer pregunta: ¿dónde vamos? Brezhnev dice: ponga el giro a la izquierda y doble a la izquierda. Nixon dice: no, no, ponga el giro a la derecha y doble a la derecha. Y Kadar, o Perón, dice: no, ponga el giro a la izquierda, pero doble a la derecha. Hacia la década de 1980, el régimen de Kadar era considerado como el más liberal de Europa Central y Oriental. No existía una censura institucionalizada, como a lo mejor en la Rumania de Ceausescu, sino que había autocensura, que estaba limitada solamente a dos temas en Hungría: el levantamiento del 56 y críticas a la URSS. No se podía hablar de estas dos cosas. Y también, por eso también se hablaba de Hungría como Oleg Vidamo Boro, la barraca más alegre del bloque comunista, del campo de concentración socialista, porque en Hungría en esa época se podía disfrutar de muchas amenidades que no existían en los otros miembros del bloque soviético. Fíjense que Kadar renuncia en el 86 y empezó la liberalización política, que no la pudieron detener. En el 89 se legaliza un sistema multipartidario. Y fíjense, el Partido Comunista Húngaro se reúne antes de la caída del muro de Berlín, se reúne en 1989, y lo que ellos habían denominado contrarrevolución, lo que fue en el 56, obviamente Moscú y las autoridades comunistas de Hungría denominaron lo que pasó en el 56 como una contrarrevolución. El mismo Partido Comunista dijo que los sucesos del 56 fueron un levantamiento popular. O sea, ya no decían que era un Népfelkerech. Y Nagy, o bueno, Imre Nagy, fue rehabilitado y reenterrado. Y recuerden ustedes que antes de la caída del muro de Berlín, que este fue un antecedente importantísimo, ¿qué hizo el gobierno húngaro? En el verano, a mediados del 89, derribó la cortina de acero. Fíjense, acá tengo un pedacito de la cortina de acero, que te la vendían como souvenir. O sea, la cortina de acero era una cortina, o sea, obviamente no era para que no entren los imperiales. El muro de Berlín. El muro de Berlín no era para que no entren los imperialistas, era para que no se escapen los alemanes orientales. Entonces, el gobierno húngaro a mediados de ese año derriba la cortina de acero con Austria, y justo en el verano, Hungría era un país, bueno, en el medio de Hungría, en el centro de Hungría está el lago Balaton, que es una especie de Mar del Plata para turistas de Alemania Oriental, especialmente de Alemania Oriental. En el Balaton se habla alemán y se habla húngaro prácticamente. Y bueno, había decenas de miles de alemanes orientales en el lago Balaton, que bueno, cuando se corta la frontera con Austria, estos alemanes orientales, en vez de regresar a Alemania Oriental, pasaron a Austria y de ahí a Alemania Occidental. Bueno, las primeras elecciones libres fueron en marzo del 90, y el partido victorioso fue el Foro Democrático Húngaro. Era un partido de centro-derecha, liberal en lo económico. Y veamos ahora algunos afiches. Por favor, siguiente. Este es un afiche hacia atrás en el camino de Lenin, dice ahí. Y Lenin tiene ahí, vamos a ver en un ratito, un limón. Vamos a ver por qué tiene un limón en su ojo. Siguiente, por favor. Este es otro afiche sobre la limpieza primaveral. Empezó la gran limpieza primaveral. Bueno, pueden ver un arma de fuego, símbolo de la represión. Pueden ver el diario del partido. Pueden ver bueno, cosas que son del comunismo húngaro. Siguiente, por favor. Ahí, esto también, esto es de la SDS, esto era del partido originario, el partido de donde surgió Orbán. Ahí dice: sírvase elegir. La foto de arriba es una foto muy famosa, que es Brezhnev besándose con Honecker, el líder comunista alemán. Esta famosa foto está si ustedes van hoy en día a los restos de lo que era el muro de Berlín, hay una reproducción de esta foto. Y bueno, este partido dice, porque es el Fidesz, que es de los jóvenes, sírvase elegir a los de arriba o a los de abajo. Siguiente, por favor.
Este es el afiche más famoso de la transición húngara. Fíjense, en todos los países dominados por la Unión Soviética era obligatorio el estudio del ruso. Había que estudiar ruso desde el primario, el secundario y la universidad. Todos estaban obligados a estudiar ruso, y los húngaros, como ustedes saben, escriben en caracteres latinos. Sin embargo, este afiche del Magyar Demokrata Forum, del foro de MDF, del Foro Democrático Húngaro, estaba en caracteres cirílicos, en la escritura que utilizan los rusos, y arriba dice Tavarish, camaradas, Kaniec, el fin, es lo que se pone al final de una película. Este es un afiche que apareció a fines del 89, principios del 90, y se ha reproducido en todos, yo lo he visto en diarios de todo el mundo, incluso en diarios argentinos, este afiche reproducido. La siguiente, por favor. Este es un pedacito de mi casa, yo este afiche lo saqué de una pared, y como pueden ustedes ver abajo, hay un libro estadounidense que tiene ese afiche, y también hay postales, y también bueno, hay muchas referencias a este afiche que se hizo muy famoso. Perdón, el perfil de atrás de este Tavarish es típicamente de un ruso. Ese podría ser Brezhnev, podría ser Nikita Khrushchev, o sea, es el típico perfil de atrás, bueno, de un ruso, ¿no? Y para ir terminando, justo, vamos haciendo una hora, vamos a hablar un poquitito de la película Otonu. La siguiente, por favor, si es posible, y acá habla de la naranja húngara. Los comunistas húngaros, bueno, veámoslo, a ver si se puede escuchar. No, la anterior, perdón, la anterior. No, la siguiente. Y la anterior, ¿cuál es? Perdón. No. La siguiente después de esa creo que es, sí. Mi ez? Narancs. Narancs? Az új magyar narancs. Kicsit sárgább, kicsit savanyabb, de minden. Perdón, ¿pueden? Mit törődsz te azzal, hogy 100 lány szív megszakad? Megvigasztalódnak ők, nem halnak bele, hogy mit szólnak majd a nők, mit törődsz vele? S újra jött csak egy még, és a szívem szívbenték, mert jaj, cica, eszem azt a csöpöl kis szád, nélküled még a mennyország is vád, nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpöl kis szád, nélküled még a mennyország is vád. Ha ülök is a mennybe, de cica csak üzenj be, s érted kiugrok rá. La siguiente, estas son todas escenas de la película Otonu, El Testigo. Este es el Ezt a szellemvasútat pedig mától kezdve a szocialista szellem vasútjának nevezzük el. Ezeket a halálfejeket, csontvázakat, régi kacatokat kidobjuk, és helyette vezéreink képét akasztjuk fel, elsősorban Bássy elvtársai. És mit csináljunk a halálsikolyokkal, csontzenével, meg egyebekkel? Hát azok maradhatnak. Na és akkor nem fognak megijedni Bástya elvtárstól, ha? Na és? Az baj? Virág elvtárs megmondta, az osztályharc élesedik. Akinek pedig valami baj van a fején, hadd szarjon be egy kicsit a szocialista szellem vasútján. Nem igaz, elvtárs? No, no le entendí, carajo. No le entendí. Bueno, ahí lo que se veía era el cambio
de un parque de diversión. Bueno, en realidad habría que ver toda la película. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Sí, si tienen la amabilidad, por favor, de mantener los micrófonos apagados porque nos encantan escuchar las risas y alguien no entendió, Tomás, si querés cerrar la idea para que pueda entender el chiste, por favor. Bueno, ahí mostraba el tren fantasma del socialismo, en donde entraba el líder del socialismo, que era un militar, y se asustaba. Ustedes vieron ahí, no sé, yo justo no se podía ver acá. Estaba Marx y estaban otros, y bueno, se asustaba con eso. Pero era, bueno, quizás habría que ver, si les interesa esta película Otonu, y hablando de la naranja húngara, fíjense, la naranja húngara existe todavía hoy en día. Hay una revista que se llama A Magyar Narancs, anterior. ¿Esta la vimos, esta parte? Sí, creo que sí. Bueno, ahí van a inaugurar el parque de diversiones. Y ese señor militar es el líder de Hungría. Es una ficción. Esta película fue filmada y atrás van dos guardias para custodiarlo. Bueno, esta película es una película de culto ya en Hungría, y justamente hoy en día sigue existiendo la revista A Magyar Narancs, porque los comunistas húngaros en su momento realmente quisieron plantar naranjas en Hungría, y obviamente resultó en un desastre porque el clima húngaro no da para plantar naranjas. Entonces hay un montón de términos, yo estaba viendo que hay muchos términos de esta película, que hoy en día la juventud húngara sigue utilizando esos términos. Por ejemplo, la vida no es una torta de crema, que a lo mejor no saben de dónde viene, pero viene de esta película que fue filmada y financiada con fondos del Estado en el año 69, si no me equivoco, pero fue prohibida, obviamente una vez que la vieron los líderes, la prohibieron recién en el 86, se pudo dar a conocer esta película de Testigos. Bueno, si ustedes quieren, digamos, en alguna reunión futura, yo la tengo, la película. Además, en su momento yo pedí a la embajada que logren subtitularla al español, porque yo durante 19 años dicté un seminario que era Transición del Estalinismo al Pluralismo en Europa Central. Entonces, a mí esta película me servía para mostrarle a los alumnos, y se hizo la traducción y el subtitulado en Uruguay. Lo hizo la hija, yo no la conozco, pero es la hija de un cineasta húngaro que vive en Uruguay. Y hay algunos términos que uno se da cuenta en español, que son términos rioplatenses, ya no me acuerdo cuál, pero seguro que uno se da cuenta que la traducción fue hecha por una rioplatense. Así que si les interesa, escriban a Mincentinum que quieren ver la película, y a lo mejor en un tiempito la podemos ver, porque realmente es un clásico, es una película de culto y es una crítica a los socialismos realmente existentes demoledora. Es muy buena la película. ¿Qué más? Antes, si ustedes ven, hay una película también, yo a mis alumnos les solía dar la película La Confesión,
de Costa Gavras. No sé si conocen a este griego francés Costa Gavras. Sí, por favor, sí. Bueno, él filmó muchas películas sobre las dictaduras latinoamericanas, sobre Uruguay, sobre muchas películas sobre las dictaduras latinoamericanas, y filmó también La Confesión. La Confesión es una biografía de Arthur London, que fue uno de los 12 acusados en la Checoslovaquia, en donde fue ejecutado Slansky, y acá muestra en La Confesión, es una película con Yves Montand, Simón Signoret, una película clásica también, en donde muestra todo este horripilante proceso en el cual una persona es acusada de ciertos crímenes que obviamente como comunista él no los hizo, pero es acusado, y para mejorar, para que el Partido Comunista no puede no tener razón, él confiesa esos crímenes que no cometió. Es terrible la película La Confesión, pero les recomiendo que vean esa película porque Otonu sería como una contracara cómica de esta película La Confesión. Pero bueno. Bueno, para ir terminando ya, la siguiente, por favor. Bueno, este libro me lo dieron el viernes, hoy es domingo, el viernes lo pueden bajar gratis, este libro. Fíjense, o sea, no se vende este libro en las editoriales, en ningún lado se vende, pero si ustedes toman nota, yo no sé por qué, ahí está. Arruinando Chistes, Teseo Press. Hay más de 22 capítulos de diferentes autores, la mayoría latinoamericanos. Mi artículo es aburrido porque es sobre filosofía y humor. Aburrido no, para mí no es aburrido. Lo pueden bajar gratis si ponen Arruinando Chistes, Teseo Press. Estoy muy contento porque esto me lo dieron el viernes pasado. La siguiente, por favor. Si ustedes quieren ver, yo hice una compilación, si ustedes ponen WordPress y mi apellido, va a aparecer, yo hice una compilación bilingüe en inglés y en español sobre citas de Donald Trump, sobre cosas que dijo Donald Trump hasta el 2017, hasta hace 4 años atrás, y cada una de las citas va acompañada por una caricatura de algún diario estadounidense. Todo está en inglés y en castellano, así que sirve para practicar en inglés. Esto también lo pueden bajar, mirar gratis en WordPress, ponen mi apellido. Y la siguiente. Por favor, la siguiente. También escribí sobre Orbán hace 3, 4 años atrás. Quizás es polémico, a algunos de ustedes no les guste el artículo, pero hay una parte cómica en este artículo. En realidad, si ponen en internet, Nuso es Nueva Sociedad. Es una publicación periódica que se llama Nueva Sociedad, se simplifica como Nuso. Ustedes ponen Nuso Barnaghi, aparece mi artículo sobre Orbán, que es crítico de la política de Orbán y todo eso, y hay una parte cómica que es el partido del perro de las 2 colas. Está el partido del perro de las 2 colas, que es un partido que empezó como una agrupación humorística y se convirtió en partido político. Y de 2 colas, ¿por qué? Porque está siempre feliz. ¿Y qué ofrece este partido? Cerveza gratis, vida eterna, 2 puestas del sol al día del color que quieras. Bueno, pueden leer esto gratis. Y finalmente, la última. Bueno, este es mi libro. Como pueden ver, Proletarios de todos los países, perdonadnos, o sobre el humor político clandestino en los regímenes de tipo soviético y el papel deslegitimador del chiste en Europa Central y Oriental. Este lamentablemente no lo puedo dar gratis, lo tiene Eudeva, si lo quieren ver lo tienen que comprar. Les aseguro que yo no gano un centavo con la venta de este libro, pero bueno, si les interesa el tema y se quieren divertir, con mucho gusto. Bueno, yo terminé la charla. No sé, quedo abierto para preguntas, comentarios. A lo mejor alguno conoce algún chiste interesante de Hungría. Bueno, en ese libro yo voy agarrando país por país, o sea, desde Polonia hasta Bulgaria, todos los países, los diferentes chistes, ¿no? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes.
Los saludo desde Santiago de Chile. Ah, qué interesante. Mi nombre es Miguel. Mi padre era ruso, entonces en la década del 70 corría el siguiente chiste en la Unión Soviética. Los dos principales periódicos eran el Pravda y el Izvestia. Claro, Pravda, que quiere decir la verdad, Izvestia, que quiere decir noticias. Entonces los ciudadanos soviéticos decían que el Pravda tenía muy poca Izvestia y que el Izvestia tenía muy poca Pravda. Sí, sí. Muchas gracias, Miguel. Sí, sí, sí. No, lo no tengo, está en mi libro. Estupendo. Lo voy a está comprar. ese chiste, sí, sí, sí. Yo tengo, bueno, en el libro, no sé, habrá, no sé, si hay 100 chistes, o supongamos que hay 100 chistes en el libro, yo tengo 1000 repartidos por todos lados, pero obviamente en un libro no se pueden poner todos estos chistes, ¿no? Pero sí, muchas gracias. En uno no hay verdad y en el otro no hay noticias, es así. ¿Qué más? Yo tengo un chiste que tiene que ver con la renovación de los cultivos. En los años 50, yo era pequeña en Hungría, pero siempre se hablaba de un Lysenko. Lysenko era el gran investigador que iba a descubrir cómo multiplicar la comida para que alcance a todos. Y entonces me acuerdo de mis padres, un día viene mi padre y dice, ¿a que no sabes lo que pudo descubrir Lysenko? ¿Qué es? Cruzó una pulga con una sandía. De esa manera las semillas saltan solas. Entonces, no, bueno, Lysenko fue algo realmente increíble. Era un técnico agrícola y era amigo de Stalin. Y él decía que no había que creer en la genética occidental porque era genética burguesa. Cuando en Occidente ya gracias a la genética se consiguieron, no sé, naranjas sin semillas, se logró multiplicar la producción. La genética occidental realmente funcionaba. Y Lysenko lo convenció a Stalin de que no era así. Y arruinó la agricultura soviética por décadas. Fíjense, Ucrania era el granero de Europa, no solamente de Rusia, de Europa. Y al final, recuerdan ustedes, en la década del 70 importaban trigo desde la Argentina por culpa de Lysenko. Y chistes como el que contás, Gabriela, hay un montón. De que Lysenko mezcló esto con esto, también sí, hay muchísimo. Pero Lysenko, búsquenlo, Lysenko, produjo un desastre en lo que era la Unión Soviética. Hasta más, pero había otro, Michurin también. Lysenko y Michurin trabajaban juntos y fue otro de los desastrosas innovaciones que no se llevaron a nada. Exactamente, exactamente. La ciencia burguesa no servía para nada, realmente increíble, pero bueno. Hace poco yo escuché un comentario sobre la KGB en la Unión Soviética y un gringo le preguntaba, era un ruso, que cuál era el edificio más grande en toda la Unión Soviética y le señalaba el cuartel en la Plaza Lubyanka de la KGB y era de 4 pisos. Entonces el gringo le preguntaba por qué si solo hay 4 pisos en todo el territorio tan grande, ¿no? Entonces le decía, es que quien se sube en el edificio de la KGB puede ver desde Ucrania hasta Vladivostok. No se mueve ninguna hoja de un árbol dentro de la Unión Soviética sin que la KGB lo supiera. Yo tengo una pregunta. En otros países comunistas, aparte de Hungría, ¿había un cómico como Hofi que hacía unos chistes bastante fuertes? No entendí. ¿Un qué? Si en otros países comunistas, fuera de Hungría, había un cómico como Hofi. No lo conozco a Hosby, no sé cómo... No lo sé. El país más liberado en cuanto a la libertad de prensa o libertad de decir cosas era Hungría, justamente porque después de la Revolución del 56 hubo una tremenda represión y para permitir abrir la presión, o sea, fue el país más liberal de todo el bloque comunista. Pero este humorista que me mencionás, ¿cómo se escribe? Hofi, H-O-F-I. No lo conozco, perdón. Quizás nos puedas comentar algo, Tomás. Sí, se llama Hofi Geza. Lo voy a buscar. Vamos. No va mal, pero lo dejaba.
Y él dicen que, bueno, le permitían cierta libertad y después de que hubo cambio de régimen, él siguió, siguió con sus aportes, diríamos, sobre la política, pero fue muy importante en su momento. Vos, Leila, seguro que sabés más de él que yo. ¿Por qué no lo contás? No sé contar de él, sí, pero era un humorista húngaro que siempre aparecía en todos los programas de fin de año y en la radio, y durante décadas era conocido por todos los húngaros. Se llama Hofi Géza y hacía chistes de todo tipo, y tal cual como dice Gaby, fue único que, digamos, Kadar y los demás también permitieron que hiciera chistes de esa manera. Y incluso actuó en teatro, fue muy querido por los húngaros. Ya no me acuerdo cuándo se murió, pero... Muchas gracias por la información, muchas gracias. Lo voy a buscar porque no lo tenía. Gracias, Tomás, Gaby y Leila. Muchas gracias. No hay por qué. ¿Qué más pueden comentar? ¿Algún chiste? ¿Algún...? Doctor, más que chiste yo diría que es trágico, pero me atrevería a decir que el Partido Comunista Chileno es el más ortodoxo del mundo. De hecho, el próximo año cumple 100 años, desde 1922. Yo diría que es el más... Hoy día en Chile hay elecciones primarias para presidente de la República y compite un comunista de apellido Jadwe, que se llama Daniel Jadwe. Y en realidad es interesante que observen este fenómeno. El comunismo más ortodoxo hoy día en el mundo, aparte de Corea del Norte, que es un caso de antología, por supuesto, es Chile. Usted, que es un estudioso de la filosofía política, es muy interesante tener eso en cuenta. Y hace muchas décadas que se dice en Chile que cuando comienza a llover en Moscú, los comunistas en Chile abren el paraguas. Y no es broma, es cierto. Sí, ese era un chiste sobre el líder Ulbricht. Decían, había un día de sol en Berlín y él estaba con el paraguas y le preguntaban por qué, y porque en Moscú está lloviendo, sí. Y es interesante porque en un momento en la Unión Soviética, en Rusia, se prohibió al Partido Comunista. Entonces era la gran paradoja. ¿Cuál es la diferencia entre Chile y Rusia? Que en Chile todavía existe un partido comunista, cuando en Rusia ya no existía el partido comunista. Y la mayoría de los partidos comunistas en estos países se transformaron, se transvistieron, diría uno, en partidos socialdemócratas. Pero además ustedes saben que en todos estos países los jerarcas comunistas son ahora los nuevos ricos. O sea, no se quedaron en la... No se creó el nuevo hombre socialista. No. Estos jerarcas son ahora los más ricos de todos. Y son mafias claro. ¿Por qué? Y no es casual. Los jerarcas comunistas tenían el acceso a las empresas, conocían el manejo, tenían los contactos, y bueno, son los que hicieron millonarios. Ahora en la Unión Soviética, más que chistes, no hay ya chistes políticos de este tipo, hay muchos chistes sobre los nuevos ricos. Bueno, les cuento uno. Estos nuevos ricos que les gusta, además, les gusta ostentar la riqueza, les gusta comprar, aunque valga el triple, lo compran porque ellos quieren ostentar, estos nuevos ricos. Bueno, uno de estos nuevos ricos va manejando su Mercedes-Benz, se estrella, sale despedido, lleno de sangre, y mira su Mercedes, ¡oh, mi Mercedes! ¡Oh, mi Mercedes! Y se le acerca una persona y le muestra el brazo, tiene el brazo todo ensangrentado, y se mira, ¡oh, mi Rolex! ¡Oh, mi Rolex! En vez de ser chistes sobre políticos, ahora son sobre nuevos ricos, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco mucho, bueno, especialmente esto de... Bueno, yo ya en realidad ya no... Sigo trabajando el tema del humor, pero muchas gracias por este Ofiguesa, vamos a buscarlo. Y bueno... Una pregunta. Dime. Querría preguntar,
¿cómo se te ocurrió indagar, diríamos, desde el humor, toda una utopía que en realidad va y viene, es una utopía laica que todos tenemos en el corazón, de alguna manera querer transformar el mundo, pero esta modalidad, digamos, siempre termina en una dictadura, en un concentración. ¿Cómo se te ocurrió indagar esto desde el humor? Bueno, porque es algo gracioso. Yo pensaba, mira, hablando con Miguel, yo quería investigar también el Partido Comunista Argentino, hacer como una historia del Partido Comunista, pero era muy aburrido, la verdad que era muy aburrido. Muy aburrido. Entonces, con el humor, y además el humor, yo tengo también sobre humor en el nazismo. Dije, se puede haber, Theodor Adorno dijo que no puede haber más poesía después del Holocausto, después de Auschwitz, ¿no? ¿Puede haber humor en el nazismo? Sí, había humor en el nazismo, en los campos de concentración. Tengo un libro... Tengo un libro que se llama La risa en el infierno. El uso del humor durante el Holocausto. Y son todos chistes de los campos de concentración. Es tremendo. El humor es, de alguna manera, nos sirve para seguir sobreviviendo, ¿no? Y en los malos momentos es lo que mejor nos ayuda para sobrepasar esos malos momentos. Bueno, Tomás, la película italiana de Benigni era un poco de humor en el También, sí, también. A mí me había chocado. O Goodbye Lenin, bueno, sí, no es tan terrible. Goodbye Lenin también es una película humorística sobre el comunismo, ¿no? Tomás, no se Carolina quiere compartir la palabra. Sí, Carolina quiere compartir la palabra. Sí, no lo veo, Tomás. Bueno, ¿me escuchan? Sí. No, bueno, yo porque soy más bien cinéfila y quería saber la diferencia entre Checoslovaquia y Hungría, aunque mi abuelo era húngaro, porque yo recuerdo con mucho cariño la película de Milos Forman, El fuego bombero, que era muy divertida y es de los 60, no llegó a los 70. Lo mismo las películas de Vera Chitilova, que eran bastante picantes para la época, digo, porque esas fueron de los fines de los 60. Quería saber si conocías algo de eso, porque eso me intriga como cinéfila, nada más. No, bueno, en cuanto al cine, no sé mucho del cine, pero sí te puedo decir que el humor centroeuropeo tiene una característica. Checos, eslovacos, húngaros, croatas, polacos. Hay una característica del humor centroeuropeo que tiene que ver con la ironía, tiene que ver con el sarcasmo, tiene que ver con un montón de cosas que en otros lugares quizás no existe. Los países centroeuropeos, Polonia, bueno, ¿hay algún polaco entre nosotros? ¿Cómo empieza el himno polaco? ¿Alguien sabe cómo empieza? Empieza, todavía no hemos desaparecido. Y Polonia, claro, durante 2 siglos desapareció, y todos estos paisitos, Hungría, Polonia, checos, eslovacos, croatas, son países que pueden desaparecer de un día para el otro. No es como los grandes países que ni se les ocurre pensar que pueden desaparecer. Nosotros, los húngaros, polacos, checos, podemos desaparecer, de hecho, hemos desaparecido durante mucho tiempo. Entonces hay un humor que tiene que ver con esta cosa de la supervivencia. Hay mucha influencia también del humor judío y del humor alemán. Porque piensen, bueno, algunos dicen que los alemanes no tienen humor, pero no es cierto. Piensen que todos estos países de Europa Central, desde Polonia hasta Bulgaria, pasando por Rumania, lo que era la ex Yugoslavia, todos estos países, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, había una fuertísima influencia de judíos y de alemanes, porque estaba lleno, estos lugares tenían muchos judíos y tenían muchos alemanes. Entonces el humor judío, la mentalidad alemana y la mentalidad local produjeron un humor, yo creo que es muy típico, propio y único de lo que uno llamaría Europa Central, Mitteleuropa, ¿no? Europa Central tenemos un humor bastante diferente al resto. Casa, no sé si se me oye, en casa en distintos momentos, incluso ante situaciones aquí en la Argentina, contaban el siguiente chiste. 2 perros, uno del lado de la cortina del telón de acero
y el otro perro del otro lado. El del lado occidental, flaquito, el del lado de Europa del Este, gordito. Se encuentran y empiezan a conversar. El que está gordito, del lado húngaro, digamos, de la cortina, le pregunta cómo se vive de su lado. El flaquito le dice: ¿y pero para qué querés pasarte? Mirá lo flaco que estoy yo, ando buscando comida. Vos estás gordito, te veo en buen estado. El otro le contesta: me encantaría poder ladrar. ¡Ah! Sí, bueno, en realidad son 3 perros. Un perro rumano, un perro húngaro y un perro, no me acuerdo. Entonces uno puede comer pero no ladrar, el otro puede ladrar pero no tiene comida, y no me acuerdo el tercero. Sí, es un chiste. Era el del lado occidental, el del lado austríaco es el flaquito, claro, que tiene que buscar comida. Ese podía ladrar, pero... pero podía ladrar, y entonces ¿y para qué? Si estás bien alimentado, tenés comida. Sí, pero me gustaría poder ladrar, contesta el del lado húngaro. Aplicado a distintos momentos, se contaba en casa en los distintos momentos de aquí, la Argentina, cuando también pasaban situaciones similares, ¿no? Bueno, hay muchos chistes que se fueron trasladando de un lugar a otro, ¿no? Y chistes, bueno, hay chistes que son, ya les comentaba, del siglo V antes de Cristo, a lo mejor, que se fueron modificando, cambiando, y se utilizan. Por ejemplo, ese a mí me llamó mucho la atención, el chiste de Kadar y el chiste de Perón. O sea, 2 personajes en 2 mundos opuestos y se aplicaba el mismo chiste. También había un chiste, no, decían que era verdad, un reportaje que le hicieron a Perón en España, y le preguntaron los españoles a Perón cómo era la composición política de la Argentina. Y Perón decía, bueno, hay un 40% de radicales, un 30% de socialdemócratas, un 10% de izquierda. ¿Cómo? Decían los peronistas. Ah, no, peronistas son todos. Esto yo no sé si es verdad o es un chiste, porque existía este chiste en la década del 30. Yo lo tengo registrado en el libro, el chiste de la década del 30, en Alemania, que va un dirigente nazi a una fábrica y le pregunta al director de la fábrica, bueno, ¿cómo es la composición política? Y dice, y mire, hay un 30% de socialdemócratas, un 20% de comunistas, un 15% de social cristiano. ¿Cómo? ¿Y nazis? Ah, no, nazis son todos. O sea, es el mismo chiste, pero una década antes de Perón. O sea, no es que Perón lo inventó esto. Ya venía de la década del 30. Y así hay un montón. Yo no me acuerdo cuál era, había un chiste de los persas, de la época de los persas, actualizado. Sí, ahora me acordé. El chiste es el siguiente: están escapando los elefantes, están escapando. ¿Por qué? ¿Por qué se escapan? Y porque dicen que van a capar a las jirafas. Bueno, pero tú eres un elefante, ¿por qué corres? Y porque te pueden agarrar en cualquier momento. Y esto era, bueno, una especie de chiste que tenía que ver con la persecución política, obviamente en los países comunistas y en diferentes lugares, ¿verdad? Aunque en realidad... No, en realidad es muy distinto. Bueno, quedamos, si ustedes, yo diría que le escriban a Mint Sentinum y podemos organizar para dentro de un tiempo, solamente para ver la película, que dura 1 hora y media, no es una película muy larga, la película Otonu, que realmente es un peliculón para verlo, ¿no? Bueno, y para entender un poco lo que era. Leila, ¿vos la conocés, la película Otonu? Sí, la conozco, sí. ¿Y Gabriela? También. Ah, bueno. Los húngaros de verdad la conocen, pero está bueno para que la conozcamos todos. Sí. Así que... ¿Está subida a YouTube? No, pero no está... Yo traté de buscarla, no está doblada y no está completa, no. Y hay una Otonu 2, que no me acuerdo cómo se llama, que no es tan buena. La buena es la original, Otonu, que es la que tenemos, y existe solamente acá, me parece, porque la embajada acá lo hizo a través de esta traductora, de esta húngara que está en Uruguay, que no la conozco. Pero bueno, quedamos así.
Bueno, muchas gracias al público presente. ¿Dónde podemos, pueden poner en el chat dónde podemos escribir para pedir la película? A la asociación Vincenti. Ya lo escribo en el chat. Bueno, gracias. Listo. Me quedó una inquietud, ya que yo no soy ni descendiente de húngaros, soy descendiente de italianos, pero me quedó una inquietud, Tomás. Ay, ¿se cortó? No, te escucho. ¿Por qué razón, cuando decidiste o intentaste estudiar la historia del Partido Comunista Argentino, te resultó tan aburrida que ni siquiera te impulsó a hacer humor con esa historia? Porque yo en una época me acuerdo que se hablaba, yo era muy joven, de que los comunistas argentinos, que eran tan revolucionarios, vivían todos en los barrios más importantes de Buenos Aires. Eso me acuerdo cuando yo tenía 20 años, que se hacían muchos chistes sobre los comunistas argentinos. Ahora, ¿vos por qué razón te resultó tan aburrida la historia, como para no hacer humor? Porque era aburrida realmente. No, pero además, te comento, al haber leído ese chiste en este libro de Agnes Heller, la verdad que me abrió, digamos, su mundo. Pero yo había escuchado otros chistes también y tenía ya una noción de que habían chistes. Lo que yo hice es organizarlos y armar toda una... Bueno, en el libro está armado, es como es mi tesis de doctorado en realidad, el humor político. Y la tesis, si hubiera sido sobre el Partido Comunista, hubiera sido aburridísima y pesada. Y como vos bien decís, hoy en día dicen estos hippies con OSDE o revolucionarios con OSDE, o sea, los del Partido Comunista era gente de muy buena posición en su momento. Había muy pocos obreros y proletarios. Y un poco parecido a en el trotskismo hoy en día en la Argentina también, la mayoría de los trotskistas, además de los trotskistas se dividen, los trotskistas se odian más entre sí los trotskistas que al capitalismo en última instancia. Y los trotskistas también vienen de clases medias por lo general, en la Argentina, por lo menos, el peronismo lo que ha logrado es que el proletariado, los obreros sean peronistas, la mayoría. Eso es verdad. Y eso evitó, de alguna manera, una exacerbación hacia la izquierda. Que lamentablemente, en nombre de la izquierda, se cometieron barbaridades, ¿no? Ya es lo mismo que hizo la Inquisición en nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo se hicieron barbaridades, se mataron católicos con protestantes, la Inquisición hizo esto, hizo aquello. Bueno, en nombre de Marx, en nombre del socialismo, en nombre del comunismo, que a mi juicio son grandes ideales de la humanidad, se tergiversó, se mató, se asesinó. Nosotros hablamos de 30.000 desaparecidos, los rusos hablan de 20 millones bajo el estalinismo, o sea, de gente asesinada. Bueno, Pol Pot en Camboya, bueno, barbaridades. Uno realmente, en nombre de grandes ideales de la humanidad, ¿cómo se pueden hacer este tipo de barbaridades? Y al final quedan los que tienen el poder, los que son más ricos y quieren ser más poderosos y quieren ser más ricos en la Unión Soviética, en Hungría y en la Argentina. Todo el mundo es esto, ¿no? Lamentablemente.